Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Hoy tenemos con nosotros a María Teresa Monroy Gutiérrez de Bretón, a los que muchos Ujú. conocemos como Tere Bretón. Bueno, ella tiene un currículo tan extenso que hemos optado porque se presente ella misma y Teresa Monroy va a ser una de nuestras profesoras que van a impartir la parte de estructura organizacional en los sistemas de enseñanza y de liderazgo en las organizaciones educativas. Muy buenos días, Teresa. Preséntate, Muy por buenos favor. días desde México. Muchas gracias, Pilar. Muy buenas tardes para Europa. Eh, bueno, antes que nada, gracias. A ti. Gracias al momento que nos une, gracias a esta oportunidad que me dan para compartir, pues, una trayectoria de 60 años, mi vida, porque inicié el mundo de la enseñanza a los 12 años. Y bueno, empezaré por mi nombre, María Teresa Monroy Gutiérrez de Bretón. Monroy Gutiérrez, por mis padres, de ahí vengo, mis raíces, y Bretón, por mi compañero de vida, 50 años viviendo con él. Entonces mi desarrollo profesional se dio apoyada por él. Y mi misma familia, como había dos o tres María Teresas Monroy, me empezó a decir Tere Bretón. Entonces soy las dos. Y honro a mis padres y honro a mi compañero de vida. Bien, presento mi camino, presento mi vida y, y el propósito que puedo compartir con ustedes. A los 12 años descubrí en el libro de Baldor el álgebra. Me conecté tanto con ese libro y con las ecuaciones que después vi que iba a ser filosofía de vida, porque me daba cuenta que al final del libro estaban todos los resultados. Yo Mm, decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente practicar y que las leyes de los exponentes, de los signos, me guíen cuando no dé el resultado que está al final. Hoy lo puedo decir fácilmente. A los 12 años no lo podía explicar, solamente lo vivía. Eso me llevó a ser maestra en un colegio de religiosas donde me eduqué y les daba clase a mis compañeras y después me empezaron a pagar los papás de mis compañeros 5 pesos la hora. Mi primer sueldo fue a los 12 años como maestra. Quería ser psicóloga y por la época en que nací, mi padre decía, no, si ya estás loca y luego psicóloga, no, 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 no. Estudia una carrera corta. Y la normal, la podíamos estudiar, la normal básica en esa época, no era una carrera como lo es hoy. ujú. Estudié la normal, conocí a mi marido, me casé, recién cumplido los 20 años, y continué dando clases porque era la forma en que yo podía estar cercana a nuestros hijos. Mi marido me decía, haz lo que quieras, no descuides a los hijos. ¿Okay? Y mientras, en mi búsqueda de mí misma, empecé a estudiar Gestalt y programación neurolingüística y entré al camino de la psicoterapia. Entonces, el camino de la educación, el camino de la psicoterapia y luego viene el La mundo empresa. organización, la empresa. Eh, bueno, en mi caminar como maestra, di clases en kinder, primaria, secundaria, hasta fundar una universidad. Fui directora de una secundaria y siendo directora de la misma, inicié, porque mi marido me empujó, una maestría en alta dirección de empresas. Linda Kazuga, mi mentora, mi gran mentora, que era la directora académica del Colegio de Graduados en Alta Dirección, me tomó como su pupila. Y un día fue a una reunión que tuve con padres de familia, mi primer reunión como directora académica, y me dijo, Tere, ¿tú sabes que yo siempre soñé con ser maestra?
y desde muy chica tuve que trabajar en la empresa. Se dio cuenta que yo estaba investigando sobre aprendizaje acelerado y como era directora había algunas herramientas que yo podía aplicar con mis alumnos. Hoy dicen que fueron mis conejillos de indias. Y así decimos en México, con ellos experimenté muchas herramientas. Eh, en ese momento acabamos de fundar una universidad, la Universidad de Morelia, que está en México, Morelia, Michoacán, tiene más de 25 años, con un sueño. 3 socios, un psicólogo, mi marido y yo. Y el sueño era recibir a todos los excluidos de todas las preparatorias de Morelia o del estado de Michoacán para darles desarrollo humano y rescatar a todos los chicos, bueno, nos veíamos como rescatadores, Ya. rescatar a todos los chicos que no tenían calidad y ver cómo con técnicas de aprendizaje acelerado y desarrollo humano podíamos desarrollarlos. Todo esto se da paralelamente, Pilar. En ese momento, en el 94, hay una crisis económica muy fuerte en el país. Lo que iba a ser una preparatoria acabó en universidad. Adquirimos el compromiso de un edificio colonial, patrimonio de la humanidad, donde hoy está, Oye, sigue la universidad. Y todo esto, la crisis económica, el, la fundación de la universidad, el ofrecimiento de Linda Casuga para que yo la sea su sucesora en el Colegio de Graduados en Alta Dirección, se da a la vez, año 1995. Fue una crisis personal, familiar, laboral, de 3 años fuertísima. mm, Haciendo la historia larga, corta, porque es muy larga, bien. sale una gran toma de conciencia de estos 3 años, porque mi maestra Linda Casuga, siendo empresaria, se va totalmente al aprendizaje acelerado. Yo me quedo como directora académica del Colegio de Graduados en Alta Dirección con muchísimo miedo y la pregunta de qué hace una maestra en el mundo empresarial si no sé nada de empresas. Me Y suena. la universidad que fundamos la estábamos teniendo que dejar como socios fundadores porque ya no podíamos pagar. Mm, Crisis económica, crisis familiar, crisis existencial por todos lados, muchos miedos. Y bueno, terminó de directora académica del Colegio de Graduados en Alta Dirección con un gran respaldo enorme, con Linda Casuga atrás, con un consejo de empresarios líderes sabios, donde solamente me dejé guiar y toda mi estructura académica la puse al servicio de esta institución. Y empiezo a descubrir un mundo fascinante, organizaciones de todos tamaños, de todos giros, no solamente en México, sino en Latinoamérica, donde yo tenía que realizar trajes a la medida y empecé a tocar de verdad algo maravilloso, la capacitación mm. dentro de las organizaciones, la capacitación humana. Y ahí entran también las constelaciones, tu formación como especialista también en INSCONSFA. Y bueno, Entre el 99, yo ya fuera de colegio, conozco a, a Bert Hellinger, a Ingala Roble, entro a las constelaciones, yo ya trabajaba para empresas también y yo decía, ¿y esto? Si con la inteligencia emocional me quieren quemar con leña verde en las organizaciones, con la programación neurolingüística, esto que es tan valioso, ¿cómo lo paso al mundo organizacional? para En eso la está. formación de, o sea, pues a partir del 99, en el 2007 me llega a México una certificación en el Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, muy reconocida institución, y me certifico durante 2 años en constelaciones organizacionales, porque la mirada sistémica dentro de las organizaciones requiere de un lenguaje especial.
Es- requiere de la unión de dos mundos, del mundo de las formas y del y del fondo. fondo, de los hemisferios izquierdo y derecho que estábamos hablando, ¿no? Y de tener la posibilidad de integrar estas dos partes. Yo creo que está muy claro que Teresa ha tenido tres vías, una vía como maestra, una vía como empresaria dentro del ámbito docente y también como psicoterapeuta. Y en eso, cuando te he conocido, he dicho, vale, ya no soy tan rara, ¿no? Existen personas que tienen esta tendencia a estar en estas tres partes, ¿no? Y bueno, es un reto ver cómo tomamos esta formación y la ponemos al servicio de una enseñanza sistémica. De manera que en tu caso nos interesa mucho esa experiencia organizacional, institucional, para que un profesor, un maestro, pueda verse formando parte de un equipo directivo que forma parte a su vez de una estructura educativa o de una organización educativa que puede ser una diputación, el ayuntamiento, cuyo cliente final pues es el Estado y que se vea todo esto, ¿no? Entonces, en nuestra entrevista anterior a esta entrevista, me dijiste una frase que me quedó muy impactada, ¿no? Que como consecuencia de estas vivencias tuyas, te habías dado cuenta que el empresario, nosotras como empresarias, el empresario ha de ser educador, pero también el educador ha de ser empresario. ¿Qué nos quieres decir con esto, Teresa? Bien, esa frase, como comentábamos, viene de una experiencia de vida, se volvió un propósito en mi vida. Eh, Después de tocar el mundo de la educación y de ver cómo la parte económica no está tan integrada en el mindset de la educación dentro de los padres de familia, dentro del Estado, dentro de los mismos educadores que sostienen una institución educativa que es carísimo, eh, me di cuenta cómo la rentabilidad dentro del mundo organizacional, ¿por qué es importante? Y rentabilidad significa cada vez mayor utilidades. Muy bien, sí, sí. Por sí sola, por sí sola es terrible, porque nos lleva a ser mercenario. Entendiendo lo que es la rentabilidad, cuando vemos a las organizaciones como seres vivos, que yo ya lo veía, pero no lo entendía hasta que llegó lo sistémico a mi vida. La rentabilidad como síntoma de salud, de crecimiento y de vida en las organizaciones, con la parte trascendente, que Ujú. es el crecimiento y desarrollo de las personas, sobre todo de los líderes, que es Mm, lo que hace esta vida y ujú. que es la unión, esa femenino e negocio masculino, es la unión de estas dos. Entendí que las instituciones educativas y todo sistema social es un emprendimiento que está al servicio de los demás y que si no tiene rentabilidad Mm. y no tiene una misión o un propósito, no va a contribuir a que la sociedad, a que la gente que lo integra, a que los líderes, a que la misma organización crezca y trascienda. Y esta misma Esto, visión de rentabilidad, que es una rentabilidad por una parte económica, de viabilidad, pero también es una rentabilidad de resultados medibles de alguna manera. Y también yo he trabajado 32 años dentro del ámbito público como docente y psicóloga, papá. Entonces, claro, los alumnos, los padres no pagan, pero eso no quiere decir que eso sea gratuito. Eso cuesta dinero, aunque lo pague el Estado, ¿sí? Entonces, que los profesionales que trabajamos en el ámbito de la educación, aunque nos pague el Estado, ¿no? Seamos funcionarios públicos, nos paga el Estado, tengamos una responsabilidad respecto del salario que cobramos, respecto de los recursos que utilizamos, porque eso cuesta un dinero de los contribuyentes, ¿no? Y ver también a los contribuyentes eh, aportando su capital económico para que nosotros podamos desarrollar esa función que no paga el usuario final, el alumno final. O sea que está
mirada a esta rentabilidad Ujú. muchas caras. Bien, hemos hablado de liderazgo y de la importancia de la formación de precisamente los líderes. Con otra persona en entrevista decía, claro, es que los equipos directivos se forman los últimos, ¿no? Cuán importante es que precisamente sean los equipos directivos los que se formen los primeros. Y también hablábamos de que el profesor dentro de su aula también es un líder. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto, Teresa? Sobre la importancia del liderazgo en Y la cómo no, educación. bueno, me voy primero. El desarrollo de los líderes en cualquier sistema social es sumamente importante porque son la cabeza y el corazón de un cuerpo. Cualquier sistema es un ser vivo. Entonces, ¿qué hay que conectar primero? A la cabeza y al corazón. Generalmente la cabeza son los niveles estratégicos, el corazón los niveles tácticos, los que hacen funcionar a todo el cuerpo, y lo operativo son las manos y los pies que se dejan guiar. La formación de líderes es sumamente importante y la formación es en un 80% totalmente humana. Mm, El líder que no sí mismo es un jefe, no un líder, orientado a resultados, no importa a qué costo. El liderazgo es un proceso de transformación permanente, con una conciencia ahora sistémica, sí, que desde el 99 ha enriquecido mucho eh, pues mi vida y mi trabajo. Eh, Hay que formar líderes para transformar el pedacito que nos toca. Y repito, el liderazgo es congruencia, ujú, es inspiración, sin intención, es inspiración, es comunicación, es enseñanza. Eso me ha enseñado las grandes escuelas de liderazgo. mm, ¿Qué es un maestro? Un maestro es aquel que enseña su camino. Claro que requiere de teoría, requiere de fundamentos, pero si no los vive, no lo puede enseñar, y menos en esta, donde la información está a un clic. mm, Un maestro requiere de la vivencia. Un maestro requiere de la conciencia de para qué está formando a quien está formando, mm, de cómo va a inspirar a quienes está formando, de una escuela, una institución educativa es un semillero para después sembrarlo en el mundo productivo, donde el 80% de nuestra vida de adultos pasamos al mm. servicio de los demás, más allá de nuestros roles. Si el maestro no tiene esta conciencia, seguirán las brechas entre las instituciones educativas en un planeta color de rosa o sin aterrizar, y el mundo productivo, que es la realidad del Yo, servicio mm. y Yo de creo la que contribución. estás diciendo algo a lo que me uno personalmente, en lo que me llena y siento como mi misión, y, y algo en lo que insiste nuestra maestra Brigitte Champetier de Rives, nuestra maestra común, nuestra presidenta de enseñanza sistémica, Y nuestra gran ahora. que cuando estemos impartiendo o facilitando, porque no es impartir, cuando estemos facilitando nosotras como profesoras de la parte de profesionales, ¿no? A otros profesionales de enseñanza sistémica, estemos combinando esa formación teórica, pero también esa parte vivencial que nos dio la Gestalt, que nos dan las constelaciones familiares, que nos dan las escuelas de crecimiento personal. La formación del maestro no son horas con títulos sino también un camino de vivencialidad y de fenomenología personal. ¿No? Entonces, Y agregaría otra parte, Pilar, perdón de interrumpir, no, 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 no. agregaría es conocimiento, vivencia y conexión.
porque algo que yo aprendí, que Brigitte no los ha reforzado, porque es otra de mis grandes mentoras de vida, y, y lo agradezco de verdad, eh, es esa parte de no perder el objetivo. Yo ya lo hacía cuando hacía trajes a la medida, el objetivo es este, pero cuando estoy ante un grupo, tengo que tener una serie de herramientas en el sombrero del mago porque no sé cuál voy a usar. Sí. Conectarme con el grupo es, sin perder objetivo, es ver y cuál herramienta utilizo ahora, porque si utilizo esta, no. Así es. Entonces es dejarme guiar. Hoy sé que se llama guía, hoy sé que se llama conexión, y esto yo ya lo vivía. Los trajes hechos a la medida lo aprendí como directora académica, porque había empresas de todos tamaños, de varias nacionalidades, de otros países a donde tuve que viajar y decía, ¿y esto aquí cómo se tropicaliza? Sí. Entender la cultura, entrar con respeto al lugar donde estás, entender su lenguaje, todo eso lo aprendí en el medio empresarial. Y los maestros en el aula necesitamos transmitirlo. Muchísimas Y así a gracias. los jóvenes no les va. Sí. Muchísimas gracias. Has introducido también el tema del guía que nuestra maestra Brigitte insiste, ¿no? O nos ayuda a tomar contacto continuo con el guía, que es esa parte de estar presente y de tomar desde la conciencia cuál es ese paso siguiente que hay que dar, que nos decía Hellinger. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. eh, por estos ratitos personales fuera de cámara que tenemos y por esta resonancia personal que me une a ti y agradecemos a nuestra maestra Brigitte que nos volvió a incluir a las dos en la enseñanza de nuevo. Cuando cogíamos el camino para irnos a otro lado, nos dijo, no, no, ustedes vuelven otra vez al tema de la enseñanza. Gracias, Brigitte. Muchas gracias, querida maestra. Gracias, Brigitte. Mentora, porque ella dice, ¿por qué me dicen maestra? Solamente los latinoamericanos me dicen maestra. Te digo mi guía, mi mentora. Gracias, Brigitte. Gracias, Pilar, y gracias al momento que nos une. Gracias. Eh, y gracias, yo me apasiono con estos temas porque los vivo intensamente y son un motor de vida muy importante para mí. Muchas gracias. Gracias a José que ha estado apoyándonos. Y bueno, todo el éxito y las bendiciones para un proyecto que seguramente viene de algo mayor y Y que que es de todos, y así lo siento, y estoy al servicio en el trozo que me toca como todos vosotros. Muchísimas gracias. gracias, Pilar, y gracias y a la distancia a todos. Y un abrazo, felices fiestas y el mejor 2024. Gracias, Pilar. Chao a todos y a todas.